Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Josué 1, del 7 al 9. Esperamos que todos aquellos que nos sigan a través de las redes sociales también puedan estar en esta porción de la palabra del Señor, donde vamos a estar basando nuestra exposición. Dice así la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que pueda ayudarnos, oh Dios, a alumbrarnos nuestro entendimiento y poder descubrir las verdades reveladas en ella, para que nosotros podamos, oh Dios, obedecerla y saber que ellas nos van a ayudar para que todo lo que nosotros hagamos pueda prosperar, Señor, y tener la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días. Bendícenos, oh Dios, y que hoy en esta noche podamos recibir esa palabra que necesitamos para poder seguir creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. En la obediencia está la bendición. Este es uno de los pasajes, hermanos, que nosotros lo hemos leído constantemente, sobre todo el verso 9, porque el verso 9 es uno que nos sirve de inspiración. Pero es muy importante que también cuando hay un versículo que nos sirve de inspiración, nosotros podamos ver el contexto, es decir, todo lo que está antes y lo que está después, para saber a qué se está refiriendo. Específicamente el 9 ha sido uno de los versículos pues, que nos han ayudado a nosotros a poder quizás a tomar fuerza, a poder seguir adelante cuando estamos debilitados, porque dice ahí: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero todo el pasaje, hermanos, desde el inicio del capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, Dios le está dando un mandato a Josué, que iba a tomar el mando del pueblo de Israel después que Moisés había muerto, y a él le tocaba llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, cosa que Moisés había pasado 40 años en el desierto, y el propósito era de poder llegar a la tierra prometida, algo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todavía se había cumplido aquella promesa por la rebeldía del pueblo, y habían pasado 40 años en el desierto dando círculos, pero llegó el tiempo donde tenían que entrar, y a Josué le tocaba hacer esta misiva. Entonces Dios le da una ordenanza, y desde el 6 nosotros miramos que le dice: a él le va a tocar repartir la tierra en Canaán a todo al pueblo, a él le va a tocar, y para eso él necesitaba saber qué es lo que la ley decía, cuál era la voluntad de Dios, y tenía que saber. Y por eso es que en el 7 nosotros comenzamos a ver, dice: solamente esfuérzate y sé valiente. A veces nosotros hemos tomado estas palabras como para cualquier cosa. Dice: oh, debemos esforzarnos, ser valientes. Pero específicamente este esfuerzo y esta valentía era para conocer la voluntad de Dios. Para eso necesitaba, por eso es que le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está en la ley. Es decir, que el esfuerzo que tenía que hacer Josué y la valentía que tenía que tener era conocer
lo que estaba en la ley y poderlo ejecutar, porque iba a recibir muchas objeciones para poder hacer aquello que estaba establecido para hacerlo. Y por eso es que él necesitaba ese esfuerzo, necesitaba esa valentía. Era un muchacho, estaba todavía joven y habían más ancianos ahí, y a él le tocaba repartir la tierra cuando llegaran a Canaán. Y para eso él necesitaba hacerlo de acuerdo a lo que estaba establecido, y para eso él necesitaba ser valiente. Y por eso se lo repite, y usted va a ver que tanto en el 7, en el 8 le hace el mismo énfasis, la misma ordenanza, y al final en el 9 es que termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo vuelve a repetir, pero para que pudiera ser conforme a lo que estaba escrito, porque las promesas de Dios, hermano, son para todos los que le obedecen. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Amén. No oigo muchos amén. Dije que el amén era para decir si estábamos de acuerdo. Pero las promesas de Dios son para todos aquellos que le obedecen. Ok, yo estoy oyendo amén, porque ¿sabe qué, hermano? Porque a veces nosotros queremos la promesa, pero no queremos obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valiente. Primero para conocer la voluntad de Dios y luego para obedecerla. Y eso es lo que había pasado en Josué, hermano. Eso es lo que le recordó constantemente, y por eso hay 3 versículos que le insisten en lo mismo. Y para nosotros es la misma orden de Dios. Claro, nosotros no vamos a llevar a nadie a Canaán, pero hay muchas promesas que tenemos de parte de Dios que debemos conocer qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para nosotros poder recibir. Usted sabe que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Entraron allí porque Josué se ocupó, hermano, se esforzó y fue valiente. Ahora nos toca a nosotros entender esto, que no va a haber bendición de la promesa de Dios si no hay obediencia. La Biblia nos dice eso, que en la obediencia está la bendición. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, hablando Samuel a Saúl después que había desobedecido al Señor y había ofrecido sacrificio o apartado un ganado antes de obedecer lo que Dios le pedía. Estas fueron las palabras que le trajo el profeta Samuel, y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y él lo hace como pregunta, y él mismo se contesta, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, Saúl no había prestado atención a lo que el profeta le había dicho y lo que Dios había mandado, y él decidió hacer lo que él le parecía hacer. Muchos de nosotros como cristianos ahora vivimos la vida cristiana como a nosotros nos parece, no como lo que la Biblia dice. Y por eso hay mucha carencia de la bendición de Dios en el pueblo de Dios. Y piensan que Dios no quiere hacer o no quiere bendecirnos. Pero en realidad es que no nos hemos esforzado a saber cuál es la voluntad de Dios. Y a veces fácilmente desistimos cuando vemos que está complicada la cosa. No, así no, ese estilo, así no, yo mejor, así como yo lo conozco, mejor así de lejitos, y tú sabes. Y algunos dicen un evangelio light. Muchas iglesias están llenas, hermanos, de evangelio light. Déjeme decirle que tengo una carga muy grande. Yo sé que somos poquitos acá, pero los poquitos que están, yo le dije al Señor: Señor, ya no hay tiempo, hermano, para estar entreteniendo al pueblo de Dios. Ya no hay tiempo, es tiempo que conozcamos la palabra de verdad, que es la que nos va a sostener para cuando venga el momento difícil tú puedas estar cimentado en esa verdad. Pero para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces vamos a necesitar algo sobrenatural para poder ejecutar aquello que Dios
ha dicho. Y hoy estamos en una parte de eso. A mí me corresponde quizás a alguna parte en este momento, hermano. Porque sí, yo sé que a algunos quizás no les gusta cuando se habla muy fuerte. Y dicen fuerte, no es fuerte, es una verdad, hermano. Es una verdad. Pero que a veces duele cuando uno no está en el asunto. Y necesita tener esa valentía para poder aceptar esa verdad y esforzarse para poderla ejecutar. Pero de la única manera que nosotros podamos recibir las promesas de Dios, y dentro de esas promesas está la vida eterna. Por lo tanto, hay un esfuerzo y una valentía que tenemos que hacer para poder recibir esa promesa. Dios le da mucha importancia a la obediencia de sus hijos. Su demanda no es para los incrédulos, sino para los que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Para aquellos que dicen que son hijos de Dios. Para eso es la demanda, que Dios exige obediencia. Y no que Dios no esté interesado en el incrédulo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero a los que ya le dijeron sí al Señor, Él espera que puedan esforzarse y ser valientes para poder saber qué es lo que la Biblia nos dice, para nosotros poder hacer lo que está allí como requisito para recibir las promesas. Él espera que por amor a Él y por agradecimiento al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde mostró el amor por nosotros para reconciliarnos con el Padre, nosotros obedezcamos, hermano. No por miedo, sino por temor a Dios. Y cuando hablo de temor significa de no hacer nada que a Dios le desagrade, si es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, ese temor significa el nosotros no desagradar a Dios. Debo tener temor, o esto no le agrada a Dios. Entonces tengo que esforzarme para no hacer aquello que a Dios no le agrada. Pero para nosotros poder obedecer, a veces se requiere que nosotros podamos entender que la obediencia se requiere integridad. Diga conmigo, esta palabra es un poquito difícil de pronunciarla y también de cumplir. Diga integridad. Porque así como a veces nos cuesta pronunciarla y que a veces no se usa mucho, también cuesta. Pero integridad, hermanos, es hacer lo bueno que conocemos de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, aunque nadie nos vea. Eso es integridad. O sea, si conozco y sé, porque me he esforzado a conocer la voluntad de Dios, el poder obedecer esa palabra que conozco, aunque nadie me esté mirando. Porque las apariencias no pueden convencer al Señor de nuestra obediencia. Las apariencias no pueden convencer a Dios de nuestra obediencia. ¿Sabe por qué lo repito, hermano? Porque a veces nosotros oímos la verdad, pero no la creemos. Porque cuando no lo creemos, no lo hacemos. Cuando tú crees algo, lo haces. Pero las apariencias no convencen a Dios de nuestra obediencia. Porque Él conoce hasta lo más oculto del corazón del hombre. Eso que nadie ve ni nadie conoce, Dios lo sabe. Y el que nos da las promesas es ese que conoce todo. Pero como no nos hemos esforzado a conocer quién es Dios, que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, entonces pensamos que Él siempre lo va a hacer, así como podemos engañar a cualquier hombre y siempre nos concede lo que nosotros queremos porque le mostramos algo
para convencerlo, mas a Dios no podemos, hermano. Entonces eso es una de las verdades que nosotros debemos esforzarnos y saber que al Dios que servimos es un Dios omnisciente, que ve todo, todo. Para Él no hay nada oculto. A nosotros nos encanta recibir las promesas de Dios. A mí sí. Hay dos también que le encanta. Pero la única manera de que puedan ser cumplidas es siendo transparente delante de Dios. No alcanza con solo mostrarle al Señor de que somos santos en la iglesia. Eso no nos alcanza. Estoy hablando despacito para que aquellos que se me están quedando dormidos me alcancen en lo que voy hablando. No alcanza o no nos alcanza a mostrar que somos santos en la iglesia. No es suficiente. Si cuando nosotros salimos de aquí se convierte en otra persona diferente. Porque, hermanos, le voy a dar una noticia y a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Dios no se queda encerrado aquí en la iglesia. Él va con usted las 24 horas del día. Eso es lo que le dijo a Josué. Si conoce mi voluntad y entiende esto, yo estaré contigo todos los días. Hay algunos cristianos que creen que Dios se queda en la iglesia, hermano. Apenas pasa el portón allí y es otra persona. Y lo comienza a manifestar con sus seres queridos, con el que está más cerquita. Y no estoy hablando de nadie en particular, hermano, por si acaso. Es lo que la estadística dice del pueblo de Dios. Es el fruto que hay afuera del pueblo de Dios que da un indicio de lo que se está viviendo como pueblo de Dios, que no hay una integridad, porque han pensado que Dios se queda en la iglesia y que Dios ya no lo va a ver allá donde está y está en lo oscuro, en lo oculto, y piensa, oh, aquí pues, aquí yo mando. Allá en la iglesia quiero las promesas. Pero Él está las 24 horas. Y mira nuestro vivir. Él mira cada acción, aún lo oculto, aún lo que está en el corazón. Dice su palabra que nuestra palabra no ha salido de nuestra boca y Él ya la sabe qué es lo que vas a decir. Qué bueno fuera que nos reprendiera antes de que cuando estuviéramos nos pegaran, que nos mordiéramos la lengua. Si va a salir alguna palabra torpe, porque la palabra dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino aquellas que sean para la buena edificación del que nos oye. Pero como allá no está Dios, sino aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y no voy a dejar de decir gloria a Dios, aleluya, por lo que estoy diciendo. Pero también tenemos que decirlo allá afuera, hermano. Cuando algo manifiesta la gloria de Dios, podamos decir gloria a Dios. Y cuando algo se merece un amén, podamos decir amén, aunque no le guste al que esté alrededor. Pero si estamos creyendo en el Dios que servimos, debemos esforzarnos y ser valientes, porque de esa manera transmitimos el mensaje de salvación a aquel que nos ha cambiado, a aquel que nos ha restaurado, a aquel que pagó un precio por nuestra redención. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A veces una palabra basta que tú digas para declararle a aquel que no conoce de Dios que Cristo es la diferencia. Pero para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes, hermano. Necesitamos saber que Dios nos está mirando allí, que tú eres el portador de buenas nuevas. Allí donde estás, eres tú el canal que Dios va a usar para dar a conocer las buenas nuevas. Por eso es que le dice
a Josué: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente. Si nosotros conociéramos que Dios nos acompaña todos los días, donde quiera que vaya, hermano, vamos a hacer las cosas que a Él le agradan por el temor que hay. Porque entrando por esa puerta a veces hay otro temor, ¿no es cierto? Entraste allí y tú dices: estamos en la iglesia, ya si veníamos peleados aquí, párale. Al salir nos ponemos unos guantes y seguimos. Mientras tanto, aquí vamos a la iglesia, vamos a glorificar a Dios, amén, aleluya. Pero Dios, hermano, nos acompaña en todo lugar. Esas palabras que Dios le encomendó a Josué son las mismas para su pueblo, hermano. Y tú y yo somos su pueblo adquirido por Dios. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos tú y yo. Por lo tanto, estas palabras son para nosotros. Mire, vamos a leer de nuevo el verso 8 y 9. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿De cuál estoy hablando, hermano? De este manual de vida, de la Biblia, de lo que tú tienes allí, de los 66 libros que están allí. Esfuérzate en conocerlo. Dice: nunca, el 8, nunca se aparte de vuestra boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mire que es tan sencillo, porque lo tenemos todo, hermano, redactado. Hay algunos que dicen: yo no sé qué hacer con mi vida, hermano. Y personas que han aceptado al Señor, yo le voy a decir: tiene que esforzarse en conocer la verdad de Dios. Por eso dice el 19: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese esfuerzo y esa valentía quiere decir que yo tengo que saber: Dios va conmigo acá. No importa en la oscuridad que andes, en medio de la maldad del mundo que andes, Dios va contigo. Y Él espera que tú lo representes, que sea luz en medio de las tinieblas, que sea sal de la tierra. Esos son los calificativos que Dios le da a sus hijos. Por lo tanto, también aplica a nosotros y nos ayuda a ser íntegros. No como con una personalidad fragmentada, sino íntegro, entero. Personalidad fragmentada es que tú eres cristiano acá, afuera también, pero no profesas, no testifica. Entonces es una personalidad fragmentada, que tú puedes presentar algo aquí. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Sale de la puerta, eso que usted está pensando. Pero Dios sigue con su mirada puesta. El íntegro, cuando habla de integridad, viene la palabra entero. Es decir, no somos cristianos part-time. Es completo. Integridad viene de eso, sino que al tener una personalidad fragmentada podemos actuar de esa manera. El íntegro tiene una sola personalidad en cualquier parte. En cualquier parte donde se vaya. Y usted me puede decir: hermano, que aquí no, en mi trabajo nadie es cristiano. Ni yo tampoco. Es allí donde necesitas esforzarnos y ser valiente. Eso de la valentía, de tú conoces una verdad. Que aquí todos lo hacen,
Pero si tú sabes la verdad, lo que está mal, debes ser valiente para decir no. Eso no lo debo hacer. Oh, hermano, aquí todos se llevan las cosas, son de aquí de la compañía. Ah, ellos tienen mucho dinero y aquí todos se la llevan. Ese es robo, hermano. ¿O sí? Sí, es robo. Pero es que todos lo hacen. Pero usted es un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Y si usted quiere la promesa de Dios, métase bajo el abrigo del Altísimo. Estar bajo el abrigo del Altísimo es ser íntegro. Porque donde quiera que vaya, ese abrigo va a estar. Y la sombra del Omnipotente siempre va a reposar donde usted. Cuando usted tenga una necesidad, no necesita clamarle al Padre, porque Él lo reconoce. Donde quiera que usted está, ese es mi hijo, y trae la bendición para usted. Y va a ver cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo protege. Porque dice la palabra del Señor, el salmista David dice: joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el que es íntegro siempre va a tener el cuidado y la protección de papá. Pero debo cuidarme que esa integridad sea en todo tiempo. Si nos esforzamos y somos valientes para conocer la voluntad de Dios y obedecerla, entonces nosotros, hermanos, seremos recipientes de las promesas de Dios. ¿Cuánto batallamos nosotros para que esas promesas lleguen a nosotros? Y a veces lo hacemos de una manera incorrecta, porque a veces nosotros clamamos, oramos al Señor, Señor, pero a veces no nos queremos esforzar en cumplir y obedecer lo que Él me pide. Porque Él lo que me pide es que nomás le agrade y le obedezca lo que Él dice. A veces Dios nos deja o nos dice: está quieto y deja que Él se mueva y obre para suplir tu necesidad. Aquel que está confiando en el Señor lo conoce y sabe y guarda esa integridad. Dios nos ama mucho, hermano, y se entristece cuando nosotros desobedecemos su palabra, sobre todo cuando ya la conocemos. Y a veces por falta de valentía, nosotros la desobedecemos. Y porque pensamos que como no hay un juicio que nos emite en el momento, pensamos que está bien. Pero realmente, si la palabra nos exhorta, eso es y no va a cambiar. Y no por lo que yo crea o yo piense, va a ser diferente. Oremos para que cada día nuestra actitud sea de recordar aquello que hoy celebramos. La Santa Cena, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que al derramar su sangre allí, llevó todos nuestros pecados, lavó toda nuestra maldición. Y que esa sea una actitud de nosotros poder reconocer si fallamos, el poder saber que si llegamos arrepentidos, la palabra de Dios nos dice que Él nos perdona. La palabra dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Ya conocemos eso. Entonces, al llegar con una actitud de saber: oh, Jesucristo pagó. Nosotros lo hacemos una vez al mes para recordar, pero debería ser una actitud que todos los días nosotros debíamos de tener presente, que tenemos un abogado, que el enemigo nos tendió una trampa y caímos. Puedo llegar arrepentido. Y cuando hay arrepentimiento, quiere decir que no voy a volver a hacer la misma falta. Ese es arrepentimiento. Me arrepiento y entonces el Espíritu Santo, hermano, viene y nos renueva y vuelve a reconciliarnos con el Padre, de manera que podamos mantenernos íntegros delante de sus ojos. No se le olvide esa palabra, por favor: integridad. Procure practicarla. No es lo mismo que honestidad.
Honestidad se manifiesta en algunos actos. Integridad todo el tiempo. Una persona que le da un vuelto de más y se lo regresa, esa persona fue honesto. Pero si en su casa le está fallando en su actitud, en su forma de proceder con los suyos, ya no es íntegro. El íntegro es el que se ocupa de que en todas las áreas glorificar a Dios. La obediencia también requiere de sinceridad. Otra difícil, y esta no de pronunciar, sino de cumplir. Porque a nosotros, hermanos, siempre las apariencias nos envuelven. Y aunque sabemos el refrán que dicen las apariencias se engañan, pero ahí estamos engañados. Ante la apariencia falsa de una forma de vida, no hay excusas delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, Él es omnisciente. Todo lo sabe. Es decir, a Dios no puedo venir con una apariencia de santidad, porque Él me conoce tal y como yo soy. Por lo tanto, ante una falsa apariencia de vida, todo está descubierto delante de Dios. Es decir, aunque yo venga con una máscara, Él sabe lo que hay detrás de la máscara, por muy doble que sea. Él sabe lo que hay detrás. Y como Él sabe, entonces Él mira que el hijo, el que dice llamarse su hijo, está clama y se pone a discutir y a reclamarle sus promesas, pero con una falsa apariencia de hijo de Dios. Y Dios le está mirando el corazón allá. ¿Y qué hace Dios? Tranquilo, hermano, esperando que todo proceda al arrepentimiento. Porque Dios no va a cambiar por mucho berrinche que le haga un hijo de Dios. Puede patalear, hacer lo que quiera, reclamarle, gritar en oración, porque a veces uno piensa que por gritarle a Dios Él ya te va a escuchar. Y otros piensan que por hablarles de una forma melosa, algunos que le dicen Diosito, Diosito. Y Dios no es un Diosito, hermano, es un Dios omnipotente, grande, poderoso. Y que no va a cambiar mi emoción o mi apariencia para que se manifieste la promesa que Él tiene cuando nosotros nos hemos esforzado y ser valientes. Usted no tiene que nomás acercarse confiadamente al trono de la gracia y va a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque alguien ya abrió la puerta y a mí me toca nomás reconocer y saber que esa puerta está abierta y puedo entrar allí. Ese sí, con corazón limpio delante de su presencia. Porque para eso Él derramó su sangre, para que yo me pueda cubrir con su sangre, limpiarme y ahora pueda entrar confiadamente y poder recibir. Mire, dice el Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Eso dice la palabra, hermano. Aquellos que conocemos esa palabra debemos de tomar una precaución cuando estamos haciendo algo ficticio, algo falso. Porque la palabra dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Es decir, ya Dios lo conoce, pero va a llegar un momento que Él no lo va a sacar. Y usted lee al final de Eclesiastés, de lo que escribe el rey Salomón, al final del libro, en el último capítulo, dice, todo del hombre es esto, dice, tema a Jehová, guarde sus mandamientos y sírvale. Porque dice, al final, todo será manifiesto delante de Dios, sea bueno o sea malo.
Ahora entendamos que aquellos pecados confesados, la palabra también me dice que Él no se acordará más de ellos, porque Él los lanzó. Tú te arrepentiste, ya eso ya no te lo va a sacar porque te arrepentiste. Y Él ya no se acuerda. Ahora, aquello que hemos ocultado, Él te lo va a mostrar en el día final. Pero nosotros tenemos dos opciones en cuanto a una personalidad falsa. Pero debemos saber, están allí y nosotros debemos tomar. Una es que volvernos a Dios sinceramente en la intimidad y arrepentirnos sinceramente solo con Él, cuando nosotros sabemos que le hemos fallado. Él habla y dice que entra en tu recámara, cierra la puerta y habla con tu Dios que está en lo secreto, y tu Dios que está en lo secreto te responderá en público. Y a Él le pedimos ahí que nos dé fuerza sobrenatural y que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros poder volvernos a Él, reconciliarnos. O la otra es ocultar a través de una falsa personalidad, mostrando algo que no es, pero todo saldrá a la luz. Por lo tanto, es mejor entrar a cuentas con el Señor. Siempre es el llamado y ha sido en todo el manual de vida, siempre Él ha llamado a estar a cuentas con Él, a ponernos bien delante de Él, porque no hay nada oculto para Él. Dios mira el corazón y sabe bien si nosotros deseamos cambiar. Y si quieres hacerlo, el Espíritu Santo nos va a renovar aquello que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Hablaba yo la semana pasada, Él viene y nos da ese poder para poder superar aquellas áreas en las cuales estamos batallando. Pero si hay un deseo, hay un esfuerzo, una valentía que tú dices, yo quiero cambiar, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a remover aquello y podrá comenzar de nuevo y darnos paz en nuestro corazón y poder estar íntegros y sinceros, dispuestos a obedecer lo que Él nos manda en su palabra. El escritor de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, quiero leerles esto todo en los versículos porque es muy importante, que tiene que ver con la condición o el estado de que Él nos invita a que debemos vivir en Él y para Él. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, integridad y sinceridad, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Cuando nos esforzamos, hermano, a conocer la voluntad de Dios, nuestra mente se va renovando, porque vamos conociendo lo que Dios quiere de nosotros. Y necesitamos la valentía para poderla obedecer. Pero dice ahí terminando el verso 2, dice, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos esa verdad, vamos a estar preparados para poder ser recipiente de las promesas y las bendiciones de Dios. Si nos esforzamos y somos valientes y buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida y estamos dispuestos a obedecerla, siendo íntegros y sinceros en nuestras acciones, entonces sí, comenzamos a recibir las hermosas promesas de Dios.
sin temor y con ánimo, confiando que Dios está con nosotros todos los días. Y todo lo que hagamos bajo su voluntad prosperará. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Es parte de la vida y por eso nos reunimos, por eso buscamos para conocer más de Dios. Ahora en día hay muchas personas que ya no quieren ni reunirse. Algunos dicen y hacen la pregunta, ¿puedo ser cristiano en la casa? Sí. Qué bueno que no oí amén. Pero la persona puede decirse cristiano, hermano. Pero eso es como que nosotros digamos que alguien diga que es soldado, pero que no pertenece a ningún ejército. Como que alguno forma parte de un equipo, pero nunca va a jugar. Y así podemos ir asociando todo lo que necesita estar en armonía, porque aquí, hermano, en las congregaciones es donde conoce la verdad, conoce la palabra de Dios. Por lo menos 45 minutos cada semana. Porque si se queda en la casa, yo le aseguro, me puede decir, no, es que yo leo la Biblia, hermano, es que yo la leo. Pero lo que dice el verso 8 es algo más que leerla. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. O sea, eso de meditar, hermano, es de descubrir la razón por la cual se escribió esa porción. Como lo que estamos haciendo aquí nosotros, que miramos el versículo 9, pero también sabemos por qué se lo dijo a Josué, y a veces nosotros lo decimos, esfuérzate y sé valiente. Si eso fue para Josué específicamente, para la labor. ¿Qué es lo que tenía? Conocer la ley, la verdad, y que tenía que tenerla tan clara para en el momento que viniera cualquier argumento de afuera del pueblo de Dios, Josué sabía qué hacer. Nosotros vivimos ahora en un mundo confundido y sin dirección, pero tenemos un manual de vida. Solo necesitamos esforzarnos y ser valiente, tener esa claridad que cualquier cosa que viene de afuera, ya tú sabes qué hacer. Y si no nos alcanzan nuestras fuerzas, para eso dejó Dios el Espíritu Santo, que es nuestro guiador, es nuestro paracleto, nuestro ayudador, para podernos ayudar a que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Así que esforcémonos y seamos valientes y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que haga prosperará. Vamos a ponernos de pie.